¿Te compraste el nuevo Galaxy S25 y quieres sacarle el máximo a tu teléfono? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Comencemos hablando de las nuevas funciones de tu Galaxy S25 y es que ahora hay una mayor integración entre sistemas de asistente de Google Gemini con la parte de inteligencia artificial y las aplicaciones de Samsung. Veamos un ejemplo de cómo ahora puedes utilizar este asistente para poder hacer múltiples comandos a la misma vez. Busca los próximos juegos de Los Ángeles Lakers y añádelos a mi calendario. Como puedes ver, aquí Gemini buscó los próximos juegos que estará jugando Los Ángeles Lakers y como puedes ver ya lo he añadido directamente a mi calendario porque se integra automáticamente con la aplicación de calendario de Samsung. Incluso le vas a poder pedir que cree una alarma antes de cada juego, así que también se puede integrar con la aplicación de reloj de Samsung para que puedas pedir alarmas, temporizadores y mucho más directamente con este asistente. Crea una alarma media hora antes de cada juego. También vas a poder utilizar este asistente virtual para hacer unas búsquedas y enviárselas directamente a tu amigo. Eso está sumamente útil. Veamos un ejemplo. Busca algunos restaurantes italianos cerca aquí en Miami y envíaselos a mi amigo Alberto. Como puedes ver aquí, este sistema buscó los diferentes restaurantes que aquí están en Miami y se lo he enviado directamente con un mensaje a mi amigo para que puedas utilizar este asistente virtual para poder enviar este tipo de mensajes. Y por último, puedes integrar este asistente virtual con la aplicación de notas de Samsung para que puedas hacer alguna búsqueda con este asistente y que te pueda copiar esa información y pegarla directamente en alguna nota. Búscame algunas recetas interesantes y creativas altas en proteínas y pégalas en mi aplicación de notas. Como puedes ver, ha hecho esta búsqueda de poder encontrar diferentes recetas altas en proteínas y la ha pegado directamente en Samsung Notes para poder entonces revisitar esa nota en cualquier momento y sin tener que ir a Google ni hacer ningún tipo de búsqueda. Dejemos el asistente virtual a un lado y hablemos ahora de una función sumamente útil para muchas personas y es que ahora de forma nativa, sin tener que bajar ninguna aplicación, ahora cuando estés directamente en una llamada vas a poder hacer una grabación de la misma como también una transcripción. Ahora tenemos este botoncito aquí en la mano izquierda y puedes tocarlo para comenzar a grabar esa llamada. Antes de que comience a grabar estará dando una advertencia para que obviamente la otra persona sepa que se está grabando una llamada y automáticamente va a hacer esa grabación y va a hacer una transcripción si es que lo habilitas para que entonces puedas ver después quién estaba hablando en la conversación y qué se dijo cada persona para que puedas ver exactamente lo que pasó. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo funcionaría esta transcripción de las llamadas. Puedes ver que aquí obviamente está en inglés, pero puedes ver que se está dividiendo entre las diferentes personas que estaban hablando. Aquí me puedo mover hacia el lado para poder ver, escuchar, ¿verdad?, lo que pasó en esa llamada y ver quién habló en cada momento. Y obviamente esta llamada es muy corta, pero aquí tenemos un botoncito inclusive para poder resumir esa llamada. Así que si grabaste una bastante larga de una hora, 40 minutos, etcétera, vas a poder tener acceso también a esta función de poder resumir esa llamada. Otra función sumamente útil que desafortunadamente solamente está disponible en inglés es que cuando vas aquí a la parte de configuración y vas a buscar algo, ahora puedes utilizar lenguaje natural para poder encontrar eso que exactamente estás buscando. Por ejemplo, puedes escribir my eyes hurt, como por ejemplo mis ojos me duelen, y me estará llevando a la parte de poder activar el filtro azul, de poder cambiar la parte de la pantalla siempre activa. Me está llevando a la parte de configuración de la pantalla porque relaciona dolor de los ojos con algo de la pantalla. Así que puedes ver que ahora con este sistema de inteligencia artificial, este sistema de la parte de búsqueda es sumamente más poderoso. Este sistema de búsqueda más inteligente utilizando inteligencia artificial también está disponible en la parte de la galería de fotos, pero una vez más funciona mucho mejor en inglés. Así que aquí por ejemplo puedo escribir Hernán Smile o Hernán riéndose y va a poder encontrar las fotos en las que aparezco riéndome. También puedo buscar otros aspectos, como por ejemplo el sistema me sugiere que busque aquí como por ejemplo camisas sin manga, y pues aquí aparecen algunos ejemplos de camisas sin mangas. Así que puedes ver que este sistema es mucho más robusto, pero desafortunadamente solamente funciona mejor en inglés. Otra nueva función de tu Galaxy S25 se llama Now Bar o la barra de ahora, y como puedes ver es una barra que está aquí en la pantalla de bloqueo que te estará mostrando notificaciones en vivo. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de Google Maps y cómo pues automáticamente está aquí mostrándome la información de lo que está pasando con mi ruta, como también la información de lo que estará pasando después. Así que vas a poder tener este tipo de información aquí disponible constantemente. No obstante, esta barra de ahora también funciona con otras aplicaciones, como es el caso del temporizador. Aquí pues tengo un temporizador corriendo y lo puedo ver constantemente aquí en la pantalla de bloqueo, y me puedo mover de aquí hacia arriba o hacia abajo para poder moverme entre las diferentes mini aplicaciones
aplicaciones que tengo aquí en esta pantalla de bloqueo, pero una vez más también funciona con otras aplicaciones. Una de ellas sería las notas de voz. Vamos aquí a buscar notas de voz para que puedas ver este ejemplo. Digamos que por ejemplo comienzo a hacer una grabación de una nota de voz aquí en la aplicación. Vamos a dar aquí a encenderlo, comienzo a hacer esta grabación y ahora voy a la pantalla de bloqueo otra vez y la enciendo. Y puedes ver que aquí va a estar apareciendo constantemente esta nota de voz y me puedo mover aquí una vez más entre las diferentes pequeñas aplicaciones. Estas mini aplicaciones también estarán disponibles aquí en la parte de notificaciones, así que puedo tocar aquí el cronómetro para tocarlo y manejarlo, y dependiendo de la aplicación que esté corriendo también vas a poder tocarla aquí para poder controlarla y tener acceso a ella rápidamente. Obviamente, como típico teléfono de Samsung y un sinnúmero de opciones, cuando estás aquí en la parte de ajustes y buscamos la barra de ahora, Now Bar, vas a poder tener acceso a, por ejemplo, ver las diferentes aplicaciones y servicios que se conectan a la misma. Aquí puedes ver que está deportes de Google, la parte de Samsung Notas, el intérprete, Samsung Health, en fin, aquí tienes un sinnúmero de aplicaciones que se integran a esta nueva función. Otra función que recibió grandes cambios en el Galaxy S25 es en la parte de paneles Edge, que sería esta pestañita que siempre viene predeterminada en tu dispositivo, y ahora hay una nueva función llamada selección por inteligencia artificial, y esto lo que estará haciendo es que estará escaneando tu pantalla para poder seleccionar inteligentemente diferentes aspectos. Aquí tenemos un poco de texto, pues aquí puedo comenzar a tocar las diferentes áreas y aquí automáticamente seleccionó este texto, y aquí puedo utilizarlo para inteligentemente copiar el texto, compartirlo, ir a la página web, pero obviamente también tengo acceso a las herramientas de escritura que recibieron algunas mejoras en esta edición del Galaxy S25. Aquí puedo hacer como una listita utilizando diferentes puntos, como también una tabla. Es posible que quizás esta información no sea la mejor para poder crear una tabla, pero sin duda alguna ahora puedes utilizar esta función de tanto crear listas como crear tablas, dependiendo de la información o el texto que estés tratando de escanear. Este texto anteriormente no fue el mejor ejemplo para poder utilizar la función de tabla o la función de lista, pero aquí pegué un texto en una nota y puedes ver cómo ahora la inteligencia artificial ha seleccionado todo este tipo de información, que es una lista bastante larga, y puedes ver que ahora ha colocado diferentes encabezados con diferentes puntitos. En fin, ha colocado la información mucho mejor. Sin embargo, este seleccionador con sistema de inteligencia artificial también puede detectar diferentes imágenes de lo que está pasando aquí. Aquí puedes ver que ha detectado esta imagen y puedo aquí tener más opciones, como la parte de edición generativa, asistente de dibujo, poder crear una foto animada si por ejemplo estás viendo un pequeño video, y aquí podemos utilizar la parte de asistente de dibujo y puedes ver que ahora ha seleccionado esta imagen, y ahora puedo seleccionar aquí diferentes alternativas, acuarela, animación 3D, arte pop, etcétera, para poder crear una imagen basada en esta imagen que he extraído aquí del internet. Veamos aquí un ejemplo, y ha creado un teléfono que se parece bastante a un iPhone. Es algo bastante extraño, pero sin duda alguna aquí puedes ver lo que puede hacer este sistema. Otra función de este selector de inteligencia artificial es que cuando vas a ver, por ejemplo, aquí un cartel que tiene una fecha, el teléfono automáticamente va a poder detectar esa fecha. Digamos que quiero ir a este concierto, le doy aquí al botoncito de añadir evento, vamos aquí a seleccionar el calendario de Samsung y va a crear un evento basado en esa fecha, en ese póster o en ese cartel que estaba viendo directamente en la pantalla de tu teléfono. Dejemos a un lado el seleccionador de inteligencia artificial y vayamos ahora otra vez a la pantalla de bloqueo, y en estas mini aplicaciones durante las mañanas y durante las tardes estarás viendo este mensaje que sería el Now Brief, que sería un resumen de tu día o de tu tarde o lo que sea en el momento que estés viéndolo, y pues aquí vas a poder tener acceso, por ejemplo, a la parte del clima, los diferentes eventos, algunas noticias importantes, y si por ejemplo tomaste algunas fotos o saliste a algún lado, es posible que tengas más información aquí en este sistema de Now Brief para que puedas tener un resumen de lo que está pasando en tu día, y por la noche puedas tener un resumen de lo que estará pasando al próximo día y estés al tanto de lo que está pasando en tu vida. Otra nueva función que vas a poder encontrar en el navegador de Samsung sería la parte de lectura en voz alta, así que digamos que estoy aquí en este artículo, puedo tocar este botoncito y el teléfono automáticamente estará buscando el texto para poder crear un resumen, y de esa manera entonces poder crear un resumen que obviamente voy a poder escuchar para cuando por ejemplo no puedo leer un artículo, pues aquí el teléfono va a crear automáticamente un resumen que va a poder resumir como si fuese por ejemplo un podcast, en el cual me puedo mover hacia adelante o hacia atrás, pausar o reproducir ese artículo que quiero leer. Aquí por ejemplo he comenzado a leer el artículo, tengo el volumen un poquito bajito para que no afecte mi voz, pero puedes ver cómo se están pintando un poquito las letras, puedo moverme hacia adelante, cambiar la velocidad, en fin, sin duda alguna tiene unas funciones bien interesantes, como también está un traductor para que si por ejemplo estás
leyendo un artículo en inglés y quieres verlo en español, pues también tengas esa alternativa. Déjame contarte ahora cómo cambió un poco la configuración de tu Galaxy S25, y es que ahora cuando vas aquí a la parte de configuración rápida, ahora tenemos un nuevo botoncito llamado dispositivos cercanos, y este sistema lo que estará haciendo sería mejorar y hacer un poco más fácil y sencillo el proceso de poder vincular diferentes equipos Samsung o diferentes equipos Bluetooth que tengas en tu casa. Aquí puedes ver que tengo diferentes teléfonos Samsung, un Galaxy Z Fold, etcétera. Pues por ejemplo yo puedo arrastrar este dispositivo a el Galaxy S25 para poder conectarlo fácilmente, y esto también estará disponible en la parte de televisores, en la parte de audífonos, en fin. Samsung quiere trabajar y mejorar este sistema de vincular diferentes dispositivos Bluetooth. Una parte un poco negativa que vas a querer cambiar automáticamente en tu Galaxy S25 es que ahora no tenemos la parte de notificaciones aquí en la pantalla principal cuando estás aquí en la pantalla de bloqueo, sino que están como un icono nada más aquí en la parte superior de las notificaciones. Y si quieres cambiar eso para que se vean las notificaciones como antes, aquí te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Para poder cambiar eso, vamos a la parte de configuración, vamos a buscar la parte de notificaciones para poder tener más control sobre cómo se ven y cómo se funcionan estas notificaciones. Vamos a notificaciones en pantalla de bloqueo y asegúrate de cambiar de iconos a tarjetas para que se vean más grandes en la pantalla de bloqueo. Y ahora cuando voy a la pantalla de bloqueo y la desbloqueo, valga la redundancia, puedes ver aquí que está apareciendo una notificación en vez de un simple icono aquí en la parte superior como teníamos anteriormente. Y por último, una función sumamente útil de tu Galaxy S25 es que este teléfono ahora finalmente permite las actualizaciones AB. ¿Y qué significa exactamente eso? Y es que el teléfono ahora tiene una parte de almacenamiento reservada para la parte de actualizaciones, así que si por ejemplo quieres descargar una actualización, anteriormente el teléfono se reiniciaba y tenía que instalar toda esa actualización y tomaba muchísimo tiempo, pues ahora esos tiempos han quedado en el pasado, porque el teléfono va a poder instalar la actualización en esa parte del sistema operativo del almacenamiento, y con tan solo reiniciar el dispositivo en tan solo unos segundos ya tu dispositivo estará actualizado. Así que eso va a ser sin duda alguna algo excelente a la hora de utilizar tu nuevo Galaxy S25. Luego de contarte sobre todas estas nuevas funciones de tu Galaxy S25, déjame contarte sobre algunos ajustes y algunos cambios que debes de hacer, que sin duda alguna no son nuevos pero son sumamente importantes. Y lo primero que tienes que hacer sería aquí en la parte de configuración rápida, sería configurar obviamente esto y personalizarlo a tu manera. Cabe la pena recalcar que ahora puedes mover estos diferentes módulos. Si por ejemplo quieres esta parte de brillantez y sonido un poquito más arriba, o la parte de Bluetooth y Wi-Fi más abajo, en fin, ahora tienes mucho más control de cómo funcionan esta parte de los módulos. Pero también puedes ahora ir directamente a esta parte de configuración rápida para que puedas remover algunos de los botones o añadir algunos que son más importantes para ti. Digamos que por ejemplo tú nunca usas la función de Dex, pues la puedes remover para poder colocar quizás algunos de los puntos más importantes, quizás como esta parte del modo extra atenuado, que te recomiendo activamente que actives esto para que puedas reducir el brillo de la pantalla con mucho más esfuerzo, para que baje mucho más. Y también puedes entonces mover estos diferentes botoncitos para poder colocarlos en un punto que funcione mejor para ti. Si quieres tener la ubicación un poquito más cerca, pues realmente puedes mover esto y configurarlo 100% a tu manera. Otro cambio que vas a querer hacer sería la parte de la bandeja de aplicaciones. Cuando te deslices hacia arriba vas a poder ver que la bandeja de aplicaciones está prácticamente como un caos, no hay ningún orden, etcétera. Lo importante es que aprietes el botón aquí de configuración, le das aquí a la parte de ordenar y le das alfabético, y ahora esta bandeja va a tener un sentido mucho más lógico a la hora de poder encontrar esa aplicación que tengas instalada. Algo que también vas a querer hacer sería la parte de la batería. Si quieres que tu teléfono dure por mucho tiempo con mucha batería, vamos a tener que buscar la parte de batería para poder tener acceso a estas funciones. Y vamos ahora a la parte de protección de batería. Obviamente te recomiendo que enciendas esto, y aquí tienes tres alternativas: básica, adaptable y máxima. Yo te recomendaría que escojas por ejemplo la parte de adaptable, que cargue hasta 80%. Si quieres que tu teléfono dure por mucho tiempo la parte de batería, asegúrate de activar esta función. Pero si eres una persona pues que realmente no piensa utilizar el teléfono por mucho tiempo, pues quizás puedes dejarlo en básica, que estará cargando el teléfono a 100%, y cuando baja a 95 vuelve a cargarlo. Pero si quieres que el teléfono dure por muchísimo tiempo más, pues puedes utilizar esto para que el teléfono estará cargando ese último 20% justo cuando te vayas a levantar. Obviamente también puedes irte a la parte de máximo para decirle al teléfono que cargue solamente hasta 85, 90, 95. En fin, aquí tú puedes controlar mucho más cuál será el límite de carga de tu dispositivo. Ahora bien, en esta parte de batería también te recomendaría que bajes un poquito más en la parte de configuración y llegues a esta parte de atenuar pantalla automáticamente. Y esto es una función que es bastante, a mí me molesta tenerla activada, y es que cuando el teléfono llegaba a 5% de carga, se bajaba la brillantez de la pantalla en busca de ahorrar más batería, pero realmente en ese momento
momento yo quiero ver la pantalla de mi dispositivo, así que asegúrate de cambiar esto si esa función también te molesta a ti. Otra función de tu dispositivo que solamente vas a poder configurarlo cuando estás en una llamada es que cuando vas aquí a la parte de configuración rápida vas a tener aquí un nuevo botón llamado modo de micrófono. Cuando actives esto vas a poder ahora moverte aquí a la parte de resaltar voz para que el teléfono automáticamente cancele el ruido de tu alrededor y que pues obviamente se resalte tu voz y que te puedan escuchar muy bien a ti, aunque obviamente puedes dejarlo en estándar para que se pueda escuchar todo el sonido y todo el ruido en el exterior, así que asegúrate de cambiar estos factores dependiendo de lo que sea importante para ti. Además de eso también te recomiendo que vayas a la configuración y busques aquí la parte de funciones avanzadas. Vamos aquí a buscar avanzadas para que puedas ir a la parte de funciones avanzadas y el teléfono tiene una función de poder subir el brillo de la pantalla cuando estás viendo algunos videos o películas. Asegúrate de aquí activar luminoso y aquí puedes activarlo dependiendo de las aplicaciones donde quieras ver esa función, como por ejemplo Netflix, YouTube o el reproductor de videos de la galería de tu dispositivo, así que asegúrate de activar esto para que puedas ver los videos al máximo brillo. Ahora bien, no te vayas de esta área de funciones avanzadas, regresa hacia atrás y ahora vamos a la parte de ventana múltiple y aquí puedes activar diferentes gestos para poder activar este sistema de multitarea. Vamos ahora aquí a que puedas ver esta parte de pantalla dividida y el teléfono te dice que te deslices hacia arriba con dos dedos para poder activar esta parte de multitarea. Vamos a probarlo para que puedas ver que ahora aquí tengo la parte superior de la configuración y puedo moverme aquí a diferentes aplicaciones. Digamos que quiero ir a la parte de internet, pues como puedes ver aquí ahora tengo una función de pantalla dividida, activándolo bastante fácil con este simple gesto. Y por último, otra función sumamente útil sería la parte de compartir batería. Vamos aquí a encontrarlo en la parte de funciones extra, vamos aquí a buscarlo, que estaría aquí el botoncito como de una batería con una flecha. Vamos a añadirlo y una vez entonces enciendas esta función vas a poder compartir la batería de tu dispositivo. Recuerda que lo puedes cargar inalámbricamente. Vamos aquí a colocarlo boca abajo y aquí tengo un iPhone y lo coloco encima y como puedes ver ha comenzado ya la carga del dispositivo, así que puedes utilizar esta función no tan solo para cargar la batería de otro teléfono, sino también para por ejemplo cargar tu reloj inteligente o cualquier otro accesorio que tengas que tenga la función de carga inalámbrica. Luego de contarte sobre todas estas nuevas funciones en la parte de configuración de tu Galaxy S25, hablemos ahora de nuevas funciones de cámara y de la galería. Lo primero que tienes que notar es que cuando vas aquí a la parte de la galería, en la parte de editar tus videos, ahora hay una nueva función para poder controlar mejor cómo se escucha el audio de ese video. Vamos ahora aquí a editar este video y tocamos el botoncito de audio aquí en la parte inferior y vamos ahora a darle al botón de borrar audio y el teléfono estará utilizando inteligencia artificial para poder detectar algunos elementos de ruido. Aquí tengo un video en el cual hay bastante ruido en el exterior, así que puedo moverme hacia el lado para poder eliminar ese ruido o poder por ejemplo resaltar las voces. Dependiendo de lo que esté pasando en tu video vas a poder tener más control sobre eso y aquí te estaré enseñando un ejemplo de cuán dramático puede ser esta mejoría. Ok, esto es una prueba que estoy grabando y la lavadora está corriendo y puedes escuchar aquí el ruido de la lavadora y ahora te voy a enseñar cómo puedo remover ese ruido. Otro nuevo detalle que debes de saber en la parte de galería de tu Galaxy S25 es que ahora muchas de las funciones de inteligencia artificial, especialmente aquellas de la parte de galería y de cámara, ahora pueden funcionar sin tener que conectarte a la internet. Cuando vas aquí a la parte de configuración de inteligencia artificial, en la parte inferior ahora vas a poder encontrar un botoncito que te permitirá procesar todos los datos en el dispositivo, así que no necesitas la nube para poder procesar nada, ni siquiera la parte de poder borrar elementos, por ejemplo, que no quieres tener en una imagen. Déjame mostrarte cómo esto funciona sin tener que conectarte al internet. Una vez tengas esa foto a la cual le quieres remover algún elemento, tocamos el botón de inteligencia artificial y ahora seleccionamos la parte de edición generativa, que es la que estamos utilizando, y en la parte superior tenemos como un botón para poder seleccionar diferentes elementos y ahora puedo aquí seleccionar este letrero para decirle al teléfono que quiero borrar ese elemento. Toco aquí la borra para poder eliminar ese elemento, le doy aquí a generar y ahora estará obviamente procesando todo esto, pero lo molde todo directamente en el dispositivo para poder remover ese letrero y poder rellenarlo con un poco de grama aquí para que quede como si prácticamente nunca hubiera estado ese letrero. Mi función favorita de la cámara de tu Galaxy S25 sería la parte de mejor cara y seguramente has estado en algún momento en el que hay una foto grupal y una persona no se rió o la otra pestañó. Pues aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo puedes ver esta función de mejor cara. Aquí tengo esta foto que es una foto en movimiento, puedes ver aquí el icono de que es una foto en movimiento, pero ahora poder aquí al botón del lápiz y poder seleccionar la parte de mejor cara en la parte de configuración aquí de edición y aquí tenemos este botoncito que dice mejor cara y el teléfono estará analizando ese video de la foto en movimiento para poder encontrar dónde exactamente está la mejor cara. Aquí obviamente esta
esta no es la mejor cara, pero aquí puedes ver que está con los ojos cerrados, una con los ojos abiertos, y como puedes ver puedo manipular esta foto que se capturó equivocadamente con los ojos cerrados para que ahora aparezca con los ojos abiertos, porque eso sin duda alguna es lo que quiero ver en esta imagen. Por último te quiero contar cómo puedes crear calcomanías rápidamente de lo que estás viendo en tus imágenes o de cualquier foto que descargues del internet. Puedes tocar aquí el ejemplo, tengo aquí mi perrita, puedo dejar el dedo apretado y puedes ver cómo ahora hizo una línea alrededor de ese sujeto y le puedo dar aquí copiar, compartir, etcétera. Pero lo que queremos hacer será tocar este botoncito de menú para ahora guardarlo como un adhesivo que va a poder utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de mensajería, WhatsApp, etcétera. Aquí puedo colocarle un contorno, un recorte, como colocarle así como un efecto, etcétera. Una vez tengas el efecto que quieras, le das aquí a realizado y ahora cuando vayas a cualquier aplicación de mensajería vas a poder utilizar ese sticker. Para poder utilizar estos stickers en cualquier aplicación de mensaje de texto, por ejemplo WhatsApp o mensajes de texto aquí regular, tocamos el botón de emojis y vamos a tocar la parte de inteligencia artificial, donde ahora tendremos este sticker que he creado, que tiene aquí el contorno, y puedo enviarlo como una foto aquí para que puedas verlo y utilizarlo como una calcomanía en los mensajes de texto que quieras enviar. Y con ese último truco te he enseñado un sinnúmero de funciones para tu nuevo Galaxy S25. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta, y si tienes alguna otra función que quieras compartir con la comunidad, también déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.